Se dice no se juega más. Habrá tiro libre. Argentina quiere ser campeón. Señores, se va a terminar. ¡No, carajo, terminó! Este año se jugó el Mundial, un evento importantísimo, masivo, extremadamente lucrativo, que mueve a muchísimas personas y es esperado con muchas ansias por un gran número de fans alrededor del mundo. Este año el mejor jugador del mundo no pudo hacer la diferencia. Y el carril central fue dominado por Zeca. En una final histórica, DRX venció a T1 y pidiéndole que ganen su cuarta copa. ¿Para qué? Si sos una persona común y corriente con un celular o una televisión, probablemente sepas y estés al tanto de que se está jugando el Mundial de Fútbol. Todo el mundo habla de eso, hay publicidad por todos lados y hasta incluso personas que no son fanáticas de ese deporte esperan con ansias este momento por el fenómeno cultural y social que significa. Juntarse entre amigos a comer y ver los partidos, la sensación patriota que aflora en el evento o simplemente el encuentro. La excusa para reunirse y pasar un buen rato. Pero a menos que seas un poco más nerd o tengas un amigo en el medio, probablemente no sepas que este año también se jugó el Mundial del League of Legends. Porque te han lavado la cabeza y piensas que no puede haber otra forma de deporte más que las tradicionales y ya conocidas. Fue un chiste, ese no es el enfoque que quiero darle a este video. El Mundial de League of Legends es uno de los eventos más importantes de los eSports, Electronic Sport, deportes electrónicos. El eSports es un fenómeno tan popular que ha generado en las personas que lo consumen exactamente el mismo efecto que tiene el fútbol para sus fanáticos. Es un fenómeno que equilibró la balanza y le dio a un grupo de personas ajenas a los eventos deportivos esa experiencia que tal vez muchos no encontraron de chicos con los deportes tradicionales. Si te intrigan los eSports pero no has experimentado mucho o si ya sos un jugador habitual, quédate viendo. Y si te parece una pavada la idea de practicar un deporte a través de una computadora o de una consola, y si incluso te parece absurdo ser espectador y pagar una entrada para ver a alguien jugando un jueguito, quédate viendo porque a lo mejor algo de lo que digo te puede interesar. En este video quiero hablar del impacto de los eSports, pero sobre todo del rol que vinieron a ocupar en la vida de muchas personas por ser el equivalente virtual del deporte convencional. Para quien no lo sepa, soy argentino. Además de una economía en crisis, también siempre hemos tenido un fanatismo desmedido por el fútbol. Fanatismo que muchos otros argentinos y yo no compartimos del todo. Jamás he sido de ningún equipo y nunca comprendí tampoco el fenómeno de ese deporte. Cuando se jugaba esa histórica final en Madrid entre River y Boca, yo me estaba tomando un café y leyendo El Retorno del Rey, mientras el resto del país se estaba infartando en sus casas. Y desde que recuerdo, siempre ha sido así. Mientras mis amigos jugaban al fútbol en los recreos de la escuela, yo jugaba con mi mejor amigo a que éramos espías secretos y matábamos monstruos. Y de más grande, cuando organizaban partidos de fútbol 5 por las tardes, yo me quedaba en mi casa jugando al WoW. A ver, sí, cada 4 años veía el Mundial de Fútbol porque es un evento difícil de esquivarle y porque al ser la selección argentina me despertaba algo y disfrutaba ver los partidos entre familiares y amigos, no lo voy a negar. Pero era una sola vez cada 4 años. Y de acá es donde quiero agarrarme. Conozco gente que hoy en día sabe con lo justo quién es Messi y aún así mira el Mundial por el encuentro que se genera, por la celebración alrededor de eso. Los eventos deportivos son un fenómeno hermoso donde hay todo un despliegue de producción al servicio de los espectadores y los hinchas. Es primeramente un show para el disfrute. Además, la competición hace florecer todo tipo de emociones y valores. La familia, los amigos se reúnen para ver los partidos en casa, hay festejos, llantos, risas. Hay también siempre una extraña mística en las coincidencias y los datos históricos antes de cada enfrentamiento importante o entre los rivales más enemistados. La gente quiere ver a sus jugadores favoritos darlo todos y gritar sus goles, pero también quieren disfrutar de ese encuentro con otras personas que solamente el deporte puede ofrecer. Pero hay una gran mayoría que no los disfruta y que se queda afuera de todo ese sensacionalismo, porque no le gusta el deporte y tampoco tiene algún círculo cercano al que unirse para, aunque sea, ir a tomarse una cerveza durante los partidos. Y yo era uno de esos, pero no me importaba porque no sabía qué era lo que me estaba perdiendo. No entendía el fanatismo y simplemente me daba igual, porque el fútbol no me representaba y no tenía nada que ver conmigo ni con mis amistades. Al parecer, me iba a quedar siempre afuera de esa adrenalina del deporte. Pero todo eso cambió cuando conocí los eSports a través de un juego llamado League of Legends. Esto que ven acá no es la Ópera de París, ni tampoco el Teatro Inglés,
ni Broadway. Tampoco es la apertura del Mundial de Fútbol. Esta es la apertura del Mundial de Fútbol. Pero este show con un despliegue de millones de dólares y un estadio lleno de personas, es la presentación de la final del Mundial de League of Legends que se jugó el 5 de noviembre de este año. Fue en San Francisco y miles de personas asistieron para verlo en vivo. Yo, como muchos otros, lo vi por Discord con mis amigos. Véanlo bien porque esto ocurre. Esto es real. Millones de personas alrededor del mundo se juntan a ver a 10 nerdos jugar un videojuego. Así como un grupo de personas se juntan un domingo a mirar un partido de Boca, otros nos juntamos a mirar el Mundial de League of Legends. Y también de Counter-Strike, y el Evo, la competición de juegos de lucha, y etcétera. Y acá también se grita, se festeja, se putea, se fanatiza, se compra merchandising y todo lo mismo que pasa en cualquier otro deporte tradicional. Pero vamos un paso hacia atrás. Para quien no esté familiarizado, League of Legends es un juego donde un equipo de 5 jugadores se enfrenta a otro equipo de 5 jugadores en una partida que dura entre 20 y 50 minutos aproximadamente. El ganador va a depender 100% de la destreza de los jugadores y de la estrategia que tengan. Es un juego de habilidad. En muy resumidas cuentas, el objetivo de un equipo es destruir la base del otro equipo. Hay 3 carriles de ingreso a la base, cada uno tiene estas estructuras llamadas torres que las defienden y también estos NPCs que respawnean cada 30 segundos. Cada equipo tiene que defender su propia base mientras intentan tirarla de los otros. A cada jugador se le asigna un rol y un carril al que tiene que apegarse. Algunos deben hacer daño, otros deben recibirlo y otros deben ser los encargados de proteger a quienes hacen daño, entre otras cosas. Cada jugador debe respetar su rol si lo que se quiere es ganar, y a su vez cada jugador se especializa en ese rol. Es decir, no verías a la persona que se supone que tiene que hacer daño poniéndose al frente a recibirlo, de la misma forma que no verías a Messi siendo arquero. Hay una lógica y un sistema al que adaptarse y cada equipo decide el rol de cada jugador de acuerdo a sus cualidades, igual que en un deporte. Pero, ¿por qué lo llamamos eSport y no simplemente videojuego? Digo, a fin de cuentas es lo que es, un videojuego. Bueno, si las similitudes que ya mencioné no son suficientes para entender el concepto, permítanme adentrarme un poco más. El eSport, a diferencia de cualquier otro videojuego, tiene un sistema de reglas y normas enfocados en establecer una competición entre 2 o más personas, entre 2 bandos. Los jugadores deben apegarse a esas normas y siempre hay un ganador y un perdedor. En League of Legends la partida empieza y cuando termina, se termina. No es un juego con historia, no tiene niveles, no tiene progreso, ni reset, ni nada queda guardado. El único progreso que hay es vos mejorando y jugando cada vez mejor. Es literalmente lo mismo que jugarte un partido de fútbol 5 con tus amigos. Y el objetivo es obtener un dominio cada vez más amplio del juego, más amplio que el de tus oponentes. En los eSports hay estrategias, jugadas preparadas, estudio del rival antes de una partida, incluso en partidas casuales es común buscar a tu rival para ver el nivel de juego que tiene. Hay jugadores que hacen jugadas increíbles o errores imperdonables que determinan el resultado final como en cualquier otro deporte. En el fútbol, por ejemplo, hay 11 jugadores y cada jugador fue elegido porque es bueno en su posición y el público, si bien tiene la ilusión de que alguno haga una jugada brillante, lo que por lo menos se esperan es que cumplan con su rol. Pero cuando un jugador hace algo inesperado, el público se vuelve loco. Al igual que cuando comete un error. Caballero, señoras y señores, no lo puedo creer. Y esto ocurre exactamente igual en el eSport. Déjenme poner un ejemplo. Herding them in. T1 didn't find a response. Kuma, can he steal it? Kuma will have to fire right home. What the fuck? Kuma Yuchi steals Barret to save this game. A menos que juegues a League of Legends, probablemente no hayas entendido lo que pasó acá y por qué el público se vuelve loco. Voy a poner contexto. Esta es la última partida de la final del Mundial de League of Legends de este año. Se juega el mejor de 5. Quien gana 3 partidas, gana la Copa del Mundo. Este monstruo que ven acá es un objetivo que se llama Barón. Si un objetivo lo logra asesinar, consigue una bonificación muy poderosa durante 2 minutos, que dada la instancia en que se encontraba esta final, hacer el Barón iba a sentenciar la partida. Hacer Barón no es fácil, ya que es un monstruo bastante
bastante duro y es necesario pelearlo de a varios, y es muy peligroso hacerlo cuando hay miembros del equipo enemigo cerca, ya que pueden pasar dos cosas: que los enemigos se encuentren con poca vida al equipo que está haciendo varón y los maten, o que les roben el varón. Para que el varón te otorgue la bonificación tenés que matarlo dándole el último golpe, no importa si le bajaste 3/4 de la vida vos solo. Si el último golpe se lo da un miembro del equipo enemigo, la bonificación de varón irá para ellos. ¿Van entendiendo lo que pasó en la final? DRX había matado casi toda la escuadra enemiga de T1, entonces era el momento perfecto para intentar conquistar este objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablé de roles? Bueno, hay un rol que es denominado el jungla. El jungla, entre otras cosas, es el encargado de asegurar los objetivos, ya que tiene un poder que le permite hacerle mucho daño de una a los monstruos, asegurándose así de darles el último golpe. Todo el equipo es responsable a la hora de hacer varón, pero el último golpe, el que lo asegura, lo debe dar el jungla con esta habilidad especial. ¿Qué ocurrió aquí? Contra todo pronóstico y con el varón y la partida casi en la bolsa, el jungla, bajo presión, lanzó mal su poder y uno del equipo de T1 lanzó una habilidad de forma extraordinaria y hasta diría con un poco de suerte, y se robó el varón, otorgándole a su equipo una bonificación caída del cielo, dando vuelta completamente las tablas. Una partida que estaba perdida acaba de darse vuelta en un segundo. El público a favor de T1 grita de emoción como un gol a última hora y el público a favor de DRX se quiere morir. Para ponerlo aún más en contexto con otros deportes, el error del jungla fue equivalente a lo que ocurrió en la final del Mundial del 2014. Mundo Boateng. Atención que el Pipa está habilitado. Higuaín, 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 Higuaín. Una pelota regalada en una final del mundo e Higuaín la manda a la mierda. Y a su vez, la destreza del jugador de T1 que se robó el varón fue tan buena y en un momento tan clave como esto. Schürrle. Saca el centro, Götze. Señoras y señores. Misma final, 4 minutos antes que termine el partido, el gol de la victoria. Ay, ¿por qué elegí hablar de esa final? Pongo estos ejemplos para que se entienda que la gente fanática de los eSports siente estos momentos igual que los fanáticos del fútbol, porque el contexto general es el mismo: competencia, deporte, ganadores y perdedores, etc. Y en este mundo también hay equipos, hay coaches, técnicos, psicólogos deportivos, se compran y se venden jugadores, hay ligas, bueno, ya vieron lo que es el evento del mundial. Pero como eso, también hay eventos más chicos que también son lucrativos y de donde la gente hace una carrera. Y se puede mejorar no solo siendo habilidosos, hay quienes son mejores estrategas, quienes saben tomar mejores decisiones y por supuesto hay gente muy talentosa como Faker que puede desequilibrar toda una partida con una buena jugada. Faker es el carrilero central de T1. Faker igual Messi. Ay, me encantan las comparaciones con el fútbol. Y en el mundo de los eSports se puede hacer una carrera profesional no solo como jugador, también hay periodistas, relatores, inversionistas, opinólogos, etc. Toda una industria y una comunidad enorme se mueve alrededor de esto. También hay streamers y youtubers que han hecho su carrera en base a los eSports. Hay gente que no es enteramente profesional, pero que es muy habilidosa y las personas miran sus canales y sus videos porque quieren aprender de ellos. Sí, aprender a jugar mejor a un videojuego, a un eSport. Y si no estás familiarizado con esto, te va a sonar raro, pero en serio se puede ser muy bueno y muy malo en los eSports. Y alguien que es muy malo, con práctica, puede llegar a ser un muy buen deportista electrónico. Claro, pero no sería tu caso porque siempre fuiste un manco. Ayúdenme a salir de bronce, por favor. La ventaja de los eSports es que nadie te va a excluir por ser malo y no vas a ser el último que elijan para armar equipo en la escuela. Siempre vas a poder prender tu compu o consola y entrar a una partida. Sí, hay ambientes tóxicos y te van a putear muchas veces cuando juegues mal, pero cuando la partida termina te metes a otra con gente nueva y la anterior queda en el olvido. Hablando así parece que quiero santificar a los eSports y no, ese no es el punto de este video. El punto de este video es que... ¿Cuál era el punto de este video? Toda esa emoción, esa competitividad y esos valores atribuidos al deporte convencional se experimentan igualmente en los eSports. Y si bien la mayoría de jugadores nunca será profesional, en League of Legends, por ejemplo, hay ligas y sistemas de rango donde la gente quiere al menos subir su ranking actual, ser un poco mejor. Así como vos, cuando te juntás a jugar al fútbol o al básquet con tus amigos, o vos que jugás en un equipo amateur de tu ciudad. Así como un fanático del fútbol ve a Cristiano Ronaldo hacer una jugada y después cuando juega con sus amigos quiere imitarla, lo mismo ocurre
ocurre con el eSport. La gente quiere usar los personajes que usan los profesionales y aprender a jugarlos como ellos, imitar sus movimientos. Los jugadores profesionales son héroes y también son villanos para los fans. El eSport vino a darle a esas personas que nunca se encontraron con los deportes tradicionales el equivalente en un medio que ellos disfruten. Gente que nunca miró fútbol se pone nerviosa por una final de League of Legends y se emociona al ver a su jugador favorito y paga dinero para irlo a ver en vivo. Compra merch de su equipo y disfruta de esa experiencia al igual que cualquier otro deporte tradicional. Se lo toma en serio, aunque a alguien que esté afuera le cueste entenderlo. Pero créanme, a ellos también les cuesta entender el fanatismo por el fútbol. El deporte y la competitividad sana ayuda a crear vínculos y a fortalecer los ya existentes. Y el eSport ha permitido que más personas disfruten de esa experiencia que solo el deporte puede dar. Lo ha democratizado, si se me permite decir. Yo me he hecho amigos gracias a League of Legends, amigos de verdad. En mi vida, los eSports se convirtieron en lo mismo que el fútbol para otra gente. En lugar de juntarnos entre amigos los fines de semana y alquilar una cancha, nos juntábamos con las compus a jugar toda la noche al League of Legends. Actualmente vivo a más de 7000 kilómetros de mi grupo de amigos más íntimos y una gran forma de mantener el vínculo es jugando online con ellos, compitiendo, compartiendo esos momentos, y esto es algo que solamente pueden permitirte los eSports, practicar un deporte de forma online. Así he creado y fortalecido vínculos sanos, y ni siquiera soy bueno jugando, pero no se trata de eso, se trata de experimentar esa adrenalina del deporte con amigos en un medio en el que nos sentimos cómodos, que nos identifica y del que queremos formar parte. Hoy en día el eSport, al igual que el deporte, es un lugar donde relacionarse con personas, donde desarrollar una habilidad de forma amateur o entrenarse de forma profesional. Es un mundo donde buscar hacer carrera o donde disfrutar de una experiencia deportiva no solo como jugador, sino también como espectador o fanático. Y es un mundo en donde muchos hemos encontrado ese disfrute que siempre veíamos en otras personas cuando miraban deporte. En mi caso, el eSports incluso hizo que me interesara más por los deportes tradicionales. Ahora miro tenis y lo disfruto y estoy como loco viendo el mundial de fútbol. Pero no me junto a jugar al fútbol con nadie, tampoco para tanto. Pero sí me sigo juntando online con mis amigos a jugar a League of Legends cada tanto, y a veces juego Counter-Strike, y Valorant me parece fabuloso aunque no tengo las manos para jugarlo. Y solo nombré 3 de la vasta cantidad y tipos de eSports. Hay para todos los gustos en este mundo. En fin, quiero irme con esto. El eSport es real y sí, entiendo que mucha gente esté negada o no pueda verlo o considere que no es igual de interesante o enriquecedor que el deporte común, pero esto ya no es una opinión. El deporte electrónico existe. El impacto positivo e inclusivo que ha tenido para una gran porción de personas es incalculable. Su comunidad es enorme y su futuro es abrumador. Si llegaste hasta acá, en serio, muchas gracias. Si te gustó el video, por favor suscríbete, dale like, apretá la campanita, dejame un comentario, así podés ver todos los demás videos y me ayudas a mí a seguir trayendo videos. La verdad que hacer esto me gusta mucho. Si hay algún juego o algún tema relacionado al mundo de los videojuegos del que te gustaría que hable, por favor déjamelo en los comentarios, que con mucho gusto lo reviso y lo pongo en la lista de futuros videos. Este canal está enfocado en el análisis de las narrativas y los temas más profundos que engloban el mundo de los videojuegos, así que si te gustó este video, estoy seguro que el resto de los que hay en el canal también te pueden gustar. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.